La noche cae sobre Baltimore como una manta húmeda y pesada, y la ciudad late con ese pulso eléctrico que solo conocen los que caminan sus avenidas cuando los negocios apagan sus luces y los trenes lejanos silban como animales viejos. En una bodega oxidada, al fondo de un lote donde el pasto crece indomable entre chatarra y rieles, un hombre grande respira con parsimonia, el pecho subiendo y bajando como un fuelle cansado. Se llama Joseph Ramathini. Habla poco, observa mucho, y guarda dentro de sí una quietud que no es paz, es el silencio del pantano antes de que aflore la burbuja de gas que lo delata todo. De día maneja un montacargas y finge normalidad, de noche, el mundo entero parece deslizarse por un borde invisible y caer en el mismo vacío en el que él se ha acostumbrado a vivir. No hay una sola herida que explique a un monstruo, sino muchas pequeñas, mal cosidas, que se abren con el tiempo. En la infancia de Joseph la mesa estuvo incompleta, un padre ausente que se va demasiado pronto, una madre que trabaja hasta desplomarse, habitaciones prestadas donde la soledad era un mueble más. De niño aprendió que el hambre no siempre es de comida, a veces el cuerpo pide otra cosa, calor, una voz que te llame por tu nombre, una mano que no golpee. Con el paso de los años, las carencias se vuelven costumbre y, en la costumbre, uno aprende a hablar con sus sombras. Joseph no se volvió cruel de golpe, primero se acostumbró a no sentir. Y cuando el corazón se endurece, la realidad ajena se escucha como un ruido lejano, una estación de radio mal sintonizada. Baltimore puede ser una madre áspera. En los 90, sus noches estaban hechas de calles que no preguntaban nombres, de esquinas donde el crack chisporroteaba como vidrio molido, de bares que iban cerrando uno a uno mientras el aire se espesaba. Joseph, hombre grande, de mirada caída, era el que ayudaba a mover barriles, el que levantaba con facilidad lo que a otros les doblaba la espalda. Los compañeros decían que era correcto, amable, el que te sostenía la puerta sin que hubiera prisa. Nadie sospecha de un gigante que sonríe pequeño. Nadie mira dos veces al que se queda después de la hora, barriendo el piso como si fuera suyo. Hay una frontera difusa entre la misericordia y el interés cuando uno ofrece refugio a quien deambula sin casa. Joseph lo sabía. Aprendió a hablar en el dialecto de la necesidad, a tender la mano con la otra escondida. Las mujeres que conocía llegaban cansadas, a veces tambaleantes, a veces con la mirada perdida de quien se ha roto y ha vuelto a pegarse con la única cinta disponible. Prometía comida, un colchón, un poco de olvido en el humo. Y el humo lo cubre todo como la niebla, desdibuja formas, adormece defensas. Hay puertas que, una vez cruzadas, se cierran con un sonido que no alcanza el oído, pero retumba en la piel. Aquella primera noche que el mundo dejó de sonar para ella, la bodega estaba más fría que de costumbre. Afuera, los camiones lanzaban sus resoplidos metálicos como animales grandes, adentro, el reloj parecía detenerse y avanzar al capricho de una respiración. En la memoria del asesino, los momentos clave nunca tienen música. Solo hay funciones repetidas, apagar la luz de un golpe, el hilo de voz que pide, la mano que aprieta más de lo necesario, el peso del cuerpo que deja de luchar, ese instante exacto en el que la resistencia se quiebra y el silencio cae, largo y espeso, donde antes hubo ruido. Joseph comprendió, con una lucidez helada, que lo que sentía no era placer. Era dominio. El único dominio que le había faltado toda su vida. Los días siguientes fueron una coreografía triste. Levantarse, trabajar, sonreír, cargar cajas. Volver, acomodar las cosas como si el mundo tuviera orden. Hay gente que organiza para no pensar. Joseph ordenaba cables, herramientas, frascos. Todo tenía un sitio, menos lo que importaba. Y mientras la ciudad obedecía sus relojes, en la bodega el tiempo se plegaba a su voluntad. La rutina anestesia, a fuerza de repetirse, lo inaceptable se vuelve cotidiano. Las sombras comienzan a hablarte con voz de familia. Nadie recuerda el número exacto de noches. El horror prefiere la aritmética borrosa. Hubo otras mujeres. Llegaron cansadas, con la necesidad asomando en el borde del labio, con promesas que nadie les había cumplido nunca. Joseph ofrecía lo mismo que el mundo les negaba, una tregua breve, una mesa con algo encima, un techo, un oído.
El desenlace estaba escrito con tinta invisible desde la primera mirada. En su mente, el guión cambiaba pocas líneas, la misma invitación, la misma puerta, la misma mano que, infalible, se volvía garra. La leyenda crecería después como crecen los rumores en los pueblos, por retazos, por susurros, por esa mezcla de morbo y miedo que enciende velas en los templos y en los noticieros. Dicen que Joseph trituraba la frontera entre lo humano y lo animal. Dicen que mezclaba carnes. Dicen tantas cosas porque el vacío de la imaginación busca llenarse de palabras que abarquen lo innombrable. Él, en su soberbia brutal, dejó caer frases como piedras en un lago en calma, y las ondas llegaron lejos. Habló como hablan los que quieren herir incluso cuando ya no hay nada que ganar, con frialdad de cuchillo que ya cortó. Nunca sabremos todo, y quizá no podríamos soportarlo. El hilo de su suerte comenzó a deshacerse una tarde cualquiera, cuando el miedo no obedeció al guión. Hay miradas que encienden una chispa, piernas que encuentran suelo firme justo en el borde del precipicio. La ciudad, que a veces olvida, esa vez escuchó. No hay grito más potente que el de una vida que ve abrirse la puerta hacia la calle y decide atravesarla. Entonces llegaron las sirenas, el zumbido de radios, los pasos pesados que descubren lugares donde el aire huele a metal y a algo más espeso, más oscuro. Y cuando al fin el gigante se sentó frente a las manos cruzadas de la ley, habló sin prisa, como quien por fin se saca una piedra del zapato. El proceso no fue espectáculo de feria, pero tuvo la precisión impasible de los engranes. Pruebas, fechas, nombres, ese goteo de certezas que va llenando el vaso hasta el borde. Joseph escuchaba como escuchan los que ya han cruzado una puerta sin retorno, sin sorpresa. Hay almas que, al saberse expuestas, encuentran una torpe forma de orgullo. El gigante lo llevaba como un abrigo que no se quita ni en verano. La condena cayó con el peso de un martillo. La vida entera encerrada entre muros que sudan historias, pasillos donde el eco de pasos ajenos te recuerda a cada minuto que el mundo gira sin ti. La cárcel es un reloj sin manecillas. Adentro, los días se vuelven piezas idénticas de un rompecabezas infinito. Joseph caminaba sus rutinas con un ritmo que no delataba arrepentimiento. Hay quienes se quiebran al segundo mes, hay quienes se petrifican. Él era roca. Sus manos, que habían sabido ajustar tornillos y cargar barriles, ahora acomodaban bandejas y sábanas. De noche, la liturgia inmóvil, un catre, un techo bajo, el murmullo de voces filtradas por muros. A veces la gente cree que el castigo es la soledad, la verdad es que la soledad, a esas alturas, es una compañera que uno ya conocía. Los años, por mucho que se nieguen, pasan. El cuerpo pide cuentas que el orgullo no puede pagar. Las articulaciones avisan, la respiración pierde cadencia, y la mirada, esa que siempre fue de párpado pesado, va gastándose como tela vieja en las esquinas. Joseph envejeció en la quietud vigilada. No hay gloria en el ocaso de un monstruo. Solo un inventario gris de horas que caen. Un día, la puerta que se cierra no hace ruido. El corazón dice basta. Eso fue todo. Un custodio apunta la hora, un funcionario firma, un médico certifica. La muerte es contable. Pero la memoria colectiva no archiva tan fácil. Afuera, las historias siguen circulando con la persistencia de las corrientes subterráneas. La gente repite nombres en la sobremesa. Los cronistas ponen orden en la cronología, los documentalistas deciden dónde cortar para que duela, los presentadores bajan la voz en la frase exacta que hace piel de gallina. En algún lugar, alguien enciende una parrilla y piensa, por un segundo, en lo indecible. El rumor, ese animal inmortal, vuelve a morder. No por él. Por nosotros. Porque, digámoslo sin coartadas, en toda historia como esta hay dos espejos, el que sostiene el asesino y el que sostenemos los demás. En el primero, vemos lo que no queremos ser y respiramos aliviados, en el segundo, se asoma lo que permitimos que suceda cuando decidimos no mirar. Joseph no nació en el vacío. En su ruta hubo calles sin lámparas, puertas cerradas, gritos que no llegaron, manos que no se tendieron, sistemas que desertaron de su tarea más básica, proteger a los vivos, cuidar a los rotos antes de que rompan a otros. No para exculpar,
para entender qué parte del monstruo llevamos entre todos cuando naturalizamos la crueldad de las esquinas. En la aritmética del horror, no suma el detalle morboso, suma la pregunta. ¿Dónde se cansó el mundo de intentarlo con él? ¿Cuántas veces pudimos prevenir la próxima noche y no lo hicimos? Las víctimas, esas mujeres cuyo nombre verdadero se pierde en titulares que privilegian al verdugo, merecen más que un suspiro escandalizado. Merecen justicia a tiempo, redes que no tengan agujeros, refugios abiertos, políticas que no se anuncian solo cuando el desastre ya ocurrió. Cada historia como esta es un mapa de omisiones, barrios donde la ambulancia no llega, estaciones donde nadie baja, orfanatos invisibles, clínicas sin turno para quien tiembla y no sabe explicar por qué. El mal no necesita máscara para operar, le basta con nuestra distracción. Crece en bodegas donde nadie entra, en lotes donde el pasto trepa, en almacenes donde un hombre grande barre el piso y nadie pregunta por qué se queda siempre un poco más. Crece también en nosotros, cuando convertimos al monstruo en entretenimiento y pasamos de largo por el dolor que antecede a la tragedia. Hay una responsabilidad distinta a la penal, una que no cabe en códigos, pero sí en hábitos, aprender a mirar, a escuchar, a tomar en serio los destellos pequeños de peligro, aprender, sobre todo, a tender la mano antes de que la noche se vuelva irreversible. No hay final feliz en este relato. Hay, en cambio, la posibilidad de una conclusión honesta. Joseph Ramatheny murió como mueren los que se creen dueños de la vida ajena, solo, sin épica, sin altar. Pero las vidas que tocó con su violencia nos obligan a un pacto distinto, no repetir la ceguera. Si este tipo de historias nos atrae es porque nos enfrenta a lo que negamos, que cualquiera, bajo suficientes capas de abandono y dolor, puede desfigurarse hasta no reconocer el rostro en el espejo. El antídoto no es el miedo, es el vínculo. Acompañar, prevenir, dar salida al sufrimiento antes de que se vuelva filo. Quizá, después de escuchar este relato, apagues la luz de la cocina y te quedes un segundo de más mirando por la ventana. No es para asustarte, es para recordarte que el mundo que compartimos se compone de gestos minúsculos. Un saludo que reconoce, una alerta a tiempo, una cadena que cierra, una llamada que insiste, un refugio abierto, una política que se cumple. No nos toca cargar con culpas ajenas, pero sí con responsabilidad presente, la de que ninguna bodega, en ninguna ciudad, vuelva a ser el teatro mudo donde la humanidad se diluye sin testigos. Ese, y no otro, debería ser el eco de esta historia cuando termine la música, que comprendamos que el horror no se combate con morbo, sino con memoria y acción. Que cuando un nombre como el de Joseph vuelve a sonar en los labios de todos, el verdadero homenaje sea alzar la voz por quienes no la tuvieron, sostener la mirada en los lugares donde preferimos no ver y, sobre todo, aferrarnos a esa idea sencilla y poderosa de que cada vida a tiempo rescatada es un final que no tendremos que narrar. Y que, si algún día volvemos a contar esta clase de relatos, sea para decir que aprendimos algo y que, gracias a ello, la noche, por fin, empezó a perder terreno.